Doy gracias al Señor también porque me da la oportunidad de servirle al Señor. Y también está la oportunidad para la iglesia para comenzar a servir. Hay fecha en la primera semana, la segunda semana de noviembre, voy a la fecha, es la reunión de servidores. En esta reunión participan todos los que quieran servir al Señor. ¿Ya? Da lo mismo si lleva 20 años, un mes, da lo mismo. Todo aquel que entregó su vida al Señor y quiera servir va a estar presente en esa reunión para formar los diferentes ministerios que vamos a establecer. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo se los voy a tener proyectado, ¿ya? Para que usted lo pueda ver y pueda comenzar a orar al Señor. ¿Dónde puedo servirte, Señor? Hay mucho campo, hermanos, mucho campo. Partimos por el evangelismo, de ahí parte, pero el evangelismo no puede quedar ahí. Tiene que haber alguien que consolide ese trabajo, tiene que haber alguien que visite ese trabajo, tiene que haber alguien que esté orando por el trabajo, tiene que haber alguien que esté discipulando ese trabajo, tiene que haber alguien que esté promocionando este trabajo en redes sociales, con flyers, hay un montón de trabajo dentro de la iglesia para que se haga un trabajo de excelencia para eso. Para que las mallas vayan bien enredaditas para que ninguno se nos escape. Entonces, ese trabajo, hermanos, lo hace usted. Usted hace ese trabajo. Entonces, entonces necesitamos de servidores, ¿ya? Gente que esté dispuesta a servir. Pastores, es que yo soy buena orando. Amén. Ministerio de oración. Antes de orar. Entonces, esto el próximo domingo la diversión que va a tener proyectado para que ustedes se puedan incorporar a uno de esos de acuerdo a lo que el Señor les va a ir dando. Amén. Amén. Gracias al Señor también porque puedo compartir la palabra. Me recuerdo tiempo atrás que estaba como encargado de obra, predicaba una o dos veces, 2 domingos al mes. Y porque sentía del Señor que me complicaba por mi trabajo. Pero después de tantos hermanos que me decían, pastores, entendí y el Señor me dio palabra. Yo doy gracias al Señor porque siempre el domingo el Señor me entrega una palabra. Y esto viene cierto, en algún momento podemos invitar a alguien, sí, pero es necesario, y lo he entendido en el Señor, es necesario porque en algún momento voy a tener que dar cuentas al Señor de la iglesia. Y el Señor lo primero que siento es que me va a preguntar qué le diste de comer, de qué manera alimentaste mi pueblo, mi iglesia. Y es por eso que necesito siempre tener la seguridad y la tranquilidad de que lo que voy a hablar es la palabra del Señor. Aunque a veces, mi hermano amado, no es muy rica la comida en el sentido de que hoy día no está rica, pero alimenta. Pero alimenta, que es lo más importante. ¿Cuántos comían algo que tú decías, pero mamá no me gusta? Pero te alimenta, ¿cierto? Ya. Hoy día vamos a comer algo que no es muy rico, pero que nos va a alimentar. Y que nos va a poder llevar a una cena con el Señor de manera diferente. ¿Amén? Bien, dicho esto, entonces les invito a ir al capítulo 4 de Efesios. Vaya al capítulo 4 del libro de Efesios. Entonces, para hacer un repaso, sentadito nomás porque para poder avanzar. Un repaso, entonces, recordamos las prédicas anteriores. Pablo terminó el capítulo 3, ¿cierto? Con una oración al Señor donde él pide ser fortalecido en su hombre interior, ¿cierto? ¿Cuánto quiere ser fortalecido en su hombre interior? Es que es ahí donde nosotros tenemos que ser fortalecidos para enfrentar nuestra vida diaria, ¿cierto? Y él ora así para que habite Cristo en sus corazones, para que esté arraigado y cimentado en nosotros, es decir, fortalecido en nosotros, fijado en nosotros, puesto en nosotros de una manera firme, ¿cierto? Y él habla acerca de este inmenso amor del Señor y lo expresa de esta forma, de este modo, que dice que su amor es con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Amén.
¿Por qué? Porque es ahí donde viene el conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Termina diciendo los últimos versículos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 3 capítulos, hermanos amados, hemos estudiado, ¿cierto? 3 capítulos en donde se nos ha llevado a entender las riquezas que tenemos en Cristo. Y han sido 3 capítulos hermosos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que hemos sido redimidos, hemos sido escogidos, ¿cierto, hermano? Hemos sido salvos por gracia, por su misericordia, por su amor. Además de que nos ha recordado que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo las corrientes de este mundo que nos llevaban a la perdición. Y hemos recordado también de que nos ha hecho salvos por su gracia. Él puso su fe sobre nosotros, que no era nosotros, puso su fe para que pudiéramos creer en Él, pudiéramos confiar en Él y pudiéramos descansar en Él, ¿cierto? Amén. Todas estas riquezas el Señor nos ha entregado así, para todos sus hijos. ¿Cuántos son hijos acá? Amén. Esto es para nosotros. Entonces nosotros nos hemos enriquecido. Pero ahora, a contar del capítulo 4, viene lo bueno. Ahora hay que ponerlo en práctica. Todo esto hay que comenzar a ponerlo en práctica. ¿Cuántos quieren practicar esto? De hecho, el versículo 1 de este capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así parte diciendo a la iglesia: ok, ustedes son ricos en Cristo, la gracia del Señor está sobre ustedes, el poder del Señor está sobre ustedes, pero ahora necesito que la iglesia ande como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados. O sea, nos está diciendo: ok, ahora tienen que ustedes empezar a caminar de una forma. ¿Cuál forma? Es lo que vamos a estudiar ahora en estos próximos 3 capítulos hasta llegar al capítulo 6. Dentro de estos capítulos el Señor nos va a ayudar a poder entender cómo podemos o cómo debemos de actuar como padres, cómo debemos de actuar como hijos, cómo debemos actuar como esposos, cómo debemos actuar como esposas, cómo debemos de actuar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Nos va a enseñar cómo debemos de andar y de vivir conforme a la vocación por la cual fuimos llamados cada uno de nosotros. Qué lindo, ¿eh? Lindo que el Señor nos va a dar de comer muy rico. Amén. Entonces, dicho esto, vamos a leer el primer versículo. Bueno, el primer versículo dice: yo pues, preso en el Señor. No olvidemos que Pablo está preso y esta carta la escribe estando preso. Y dice: preso no por los romanos, preso en el Señor, es decir, el Señor le había permitido estar ahí. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y interesante el verso 2, porque el verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y el último versículo de este capítulo dice, el 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se dio cuenta que son muy parecidos? Es decir, para partir así y para terminar así. ¿Amén? Bien, vamos a estudiar entonces estos versículos. Dice entonces el verso 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos orado al Señor para ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Es así o no es así? Amén. Hemos orado para que Cristo habite en nosotros, arraigados, cimentados en amor. ¿Es así o no es así? Para que Él haga morada en nuestras vidas, para que Él realmente tome el control y el dominio de nuestras vidas. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces, mis hermanos amados, nosotros debemos de andar como Él anduvo. Yo quiero hacer una pregunta y que me levante la mano todos los que se consideran cristianos. Todos los que se consideran cristianos. Bien, hay una historia. Alejandro Magno. ¿Han escuchado hablar de Alejandro Magno? Ya, hay una historia de este personaje muy importante en aquel tiempo, que dice que él estaba pasando una ronda por su imperio, y uno de sus vigías
de aquellos que estaban vigilando la noche, para que si había alguna guerra o algo por el estilo, se queda dormido. Y justo pasa Alejandro Magno, el emperador con mi hermano, y lo ve durmiendo, y lo despierta. Y él, oye, ¿qué me pongo? El tema estaba en que Alejandro Magno le dice, ¿tú sabes cuál es el castigo para los que se duermen en plena guardia? Sí, señor, la muerte. Esa era la condena. ¿Cuál es tu nombre? Le dice. Alejandro. Se llamaba igual que él. Entonces, como que lo mira, y le dice, Alejandro, te voy a dar un consejo, le dice. O andas, o procedes, o vives conforme a tu nombre, o te cambias el nombre. Así le dice, así cuenta la historia. O procedes correctamente, o te cambias el nombre. Porque no quiero que te llame Alejandro igual que yo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos cristianos, mis hermanos amados, y no vivimos como Cristo anduvo, o no andamos como Él nos manda, entonces mejor no nos llamemos cristianos. Quiero partir por ahí. ¿Amén? Quiero partir por esta parte. El que se llama o el que se denomina ser cristiano, viva conforme al nombre que se trata, porque nos llamamos cristianos por Cristo, mis hermanos. Entonces, si el Señor quiere, y si el Señor está con nosotros y vive en medio de nosotros, y nosotros estamos obrando de manera incorrecta, entonces, por favor, no nos llamemos. Quiero partir por ahí, por esta parte. Entonces yo le pregunto a la iglesia, ¿cuántos quieren andar conforme a la vocación por la cual fueron llamados? Amén. Y miren lo primero que dice. Uno puede pensar, lo primero que dice, ya, entonces, no anden mintiendo, no anden robando, no anden tomando, fumando, no. Uno puede pensar, le va a decir tantas cosas. Miren lo primero que le dice, verso 2. ¿Cómo tenemos que andar para poder vivir conforme a lo que es un cristiano? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? Con toda humildad. Wow. Miren cómo parte. ¿Cómo debe de andar un cristiano? Dice con toda humildad. ¿Qué es humildad? Es una baja estima de nosotros mismos, basado en la conciencia, mis hermanos amados, que tenemos en nuestra antigua condición. ¿Cuál era nuestra antigua condición? Que lo estudiamos en los capítulos anteriores. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos llevados por las corrientes de este mundo, mis hermanos amados. Entonces, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces, ¿cómo podemos sentirnos como vanagloriosos, como altaneros si estábamos muertos, hermano? El primer llamado que hace el Señor es: seamos humildes, mis hermanos amados. Seamos humildes. Pablo lo expresa así. Pablo, en el verso 8 del capítulo 3, él dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él se considera a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Una persona humilde, a pesar de que dice que él fue arrebatado al tercer cielo y que vio cosas que ustedes ni se imaginan, hermano. Y él aún así se considera menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces, ¿qué queda para nosotros, mis hermanos amados? Cuando a veces nos sentimos como que somos superiores. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Después, al final de esto, voy a tocar un poquito más sobre esto. ¿Qué más dice el texto? Dice mansedumbre, dice humildad. Y ojo que humildad, esta forma de pensar, mis hermanos amados, es totalmente contraria a la que el mundo enseña y la que algunas iglesias también enseñan, ¿cierto? ¿Ha escuchado algunas iglesias que dicen: vamos, que tú eres fuerte, tú puedes, tú eres un campeón, tú eres un ganador? Y es totalmente al contrario de lo que el Señor enseña a su palabra. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Dice también mansedumbre. Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 11, el verso 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús
es nuestro mayor ejemplo. Aquel que habita en nosotros y señorea sobre nosotros es humilde y manso. ¿Y quién es el hombre manso? ¿Quién es el hombre manso? El hombre manso es el que tiene su temperamento controlado y antepone, escuche bien esto, antepone los intereses de Cristo, los intereses del reino, los intereses de los demás por el de uno mismo. Esa es una persona mansa. Una persona que sabe que si reacciona de manera mal, entiende que primero está Cristo, después está el reino de Dios, su justicia, su evangelio, después están los demás hermanos y al último es uno. Pero nosotros a veces pescamos al evangelio, pescamos a Cristo, pescamos a los demás, nos metemos en los bolsillos y más importante soy yo. Y no importa nada lo que puedan pensar los demás. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos amados. A veces le llamamos a las personas que se controlan fácilmente o rápidamente y que son de carácter fuerte. No, es que es de carácter fuerte. Y está bien eso en el mundo, pero en el cristianismo no existen los de carácter fuerte. Aquellos que reaccionan rápidamente no son de carácter fuerte, son de carácter débil. Son de carácter débil. ¿Por qué me puede decir usted? Dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque el cristiano tiene que ser de un carácter débil, porque las circunstancias que suceden alrededor no nos pueden controlar. No es fuerte el de carácter el que reacciona rápidamente, ese es un carácter débil, mis hermanos amados. No es manso. ¿Por qué? Porque se aira rápidamente, es rebelde rápidamente, se encolerice rápidamente. Las circunstancias que suceden lo hacen, como se dice, son chispitas. ¿Ah? Y esos, mis hermanos amados, no son de carácter fuerte, son de un carácter débil, porque no pueden someterse al señorío del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en su palabra: aprender de mí, que soy manso y humilde. Así que no diga nunca más cuando usted se enoja rápidamente: no, yo soy de carácter fuerte. No, usted es de carácter débil. Porque uno de carácter fuerte se somete a su Señor y entiende que Él es el que domina mi vida y yo no reacciono rápidamente ante las circunstancias que me pasan. ¿Está rica la comida? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude en esto. El de carácter manso posee la capacidad, mis hermanos amados, ante las circunstancias difíciles, de razonar bíblicamente en medio de la dificultad y lo llevan a reaccionar correctamente ante aquellas circunstancias. ¿Tenemos la Biblia para reaccionar? ¿Es así o no es así? Más adelante vamos a seguir estudiando esto. Lo importante, mis hermanos amados, es que el reino de Dios sea expandido. ¿Qué importa, mis hermanos amados, nuestros pensamientos, mis opiniones? Nos enfrentamos en discusiones vanas. A veces, no, es que esto tiene que ser, es que esto tiene que ser así. ¿Qué importa, hermanos? Si lo importante es que el reino de Dios sea expandido, que la gente afuera conozca al Señor. Mi opinión basura, mis hermanos amados. Esa es una persona mansa. ¿No era así el Señor? ¿Era así el Señor o no era así? Esa es su palabra que Él endureció. Bendito sea Dios. Y quiero dejar algo claro, ¿eh? Porque a veces se piensa, no, es que los mansos son muy débiles. ¿Usted ha visto los caballos? ¿Ha visto los caballos? Los caballos. ¿Cómo son los caballos? Son fuertes, ¿cierto? Son fuertes, corren una cantidad, tiene un mundo que se puede subir, 2, 3, 4 personas se pueden subir. Y existen los salvajes y los mansos. Los salvajes son salvajes porque no se dejan dominar por nadie y son fuertes. En cambio, los mansos se dejan dominar por su Señor, pero no son débiles. Siguen siendo fuertes. ¿Se dio cuenta? Ellos siguen teniendo la misma musculatura,
pero la única diferencia es que ellos se dejan dominar por su Señor. Esto es igual con nosotros. No es que usted es muy débil, no, si usted sigue siendo fuerte, pero la diferencia está en que usted se deja dominar por su Señor. ¿Quién es su Señor? No escuché. ¿Quién es su Señor? Cristo es su Señor. Él es nuestro dueño. Él es el que nos hace cariño. Él es el que nos limpia. Él es el que nos pone rosita. Él es el que nos dice vamos para allá, para acá. Y nosotros de manera mansa dejamos que nuestro Señor nos conduzca. Bendito sea el Señor. Amén. Mire, 2 de Corintios, capítulo 10. Verso 1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire qué tierno, mis hermanos. ¿Lo escuchó? Se lo leo de nuevo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Bendito sea el Señor. Así se refiere a Cristo. Una persona tierna, dócil. Y miren lo que dice Isaías 42, hablando de esto mismo. Isaías 42, del verso 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hablando de Cristo, por supuesto. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Viene una persona humilde, no se anda mostrando en las calles: yo soy este otro, yo soy aquí. Humilde, sencillo, no gritará, ni alzará su voz, ni andará para que se oiga en las calles de mira, ahí va el pastor Juan Carlos, ¿qué hizo? Verso 3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeara, por medio de la verdad traerá justicia. Mis hermanos amados, este es una persona humilde y mansa, una persona que es sencilla, que entiende que la gloria es para el Señor siempre. Es una persona mansa porque entiende que es dominado y gobernado por su Señor. Amén. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, queremos andar conforme a la voluntad del Señor, guiados por el Señor. Entonces tenemos que ser humildes y mansos. Pero no queda ahí. No queda ahí. Porque sigue diciendo el texto: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. ¿Qué es soportar, mis hermanos? Soportar es sostener, cargar, llevar, sobrellevar. Y para entender esto, mis hermanos amados, quiero que vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, los primeros 2 versículos, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El verso 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto es soportar, mis hermanos. Esto es sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Si alguno fuere sorprendido en una falta, nosotros que somos más espirituales vayamos y restaurémosles con espíritu de mansedumbre. O sea, de manera amable. Considerándote como que a ti mismo te pasó eso. Y no olvidando que también te puede pasar en el mundo. Entonces, ¿qué significa esto de soportar? Soportar significa tolerar, acompañar a nuestros hermanos en su caminar cristiano, como se dice, en las buenas y en las malas. ¿Es así o no es así? Aconsejando, mis hermanos amados, animando, exhortando, amando, corrigiendo a nuestros hermanos.
Bendito sea el Señor, amén. Esto es soportar, mis hermanos amados. Esto es soportar. Esto es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Queremos andar conforme a como hemos sido llamados, entonces seamos humildes, seamos mansos, soportémonos, pero no queda ahí. Porque dice con paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia se asocia a veces a esto, es calma o tranquilidad para esperar algo. Pero si usted va y lo pone en el diccionario o en Google y pone qué significa paciencia, le va a salir esto como primera opción. Escuche bien lo que le va a salir. Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Esto es soportar con paciencia. ¡Ay, qué rica la comida! Esto es paciencia, hermanos amados. Esto es paciencia. Esto es soportar a alguien con paciencia. ¿Quieres soportar a alguien con paciencia? ¿De verdad? Dígale que está al lado suyo y te voy a soportar con paciencia. Esto conlleva que estamos capaces de soportar. Esto conlleva que somos capaces de sufrir con el hermano, de sufrir uno, de tolerar desgracias, de tolerar adversidades, de tolerar cosas molestas, de tolerar ofensas con fortaleza. ¿Cuál es fortaleza? Las que da el Señor. Por eso dice, todo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere. Con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Esto es andar conforme al propósito. Y esto ya es la empezada, hermano. Estamos recién partiendo. Pero dice algo más, o dos cositas más. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ya estudiamos cómo es el amor del Señor, ¿cierto? Lo estudiamos ya. Leámoslo si quieren nuevamente. Capítulo 3, versos del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, sopórtense con paciencia, pero con amor. Podría decir solamente sopórtense, pero dice con paciencia. Y dice algo más, con amor. Porque yo puedo decir, te soporto con paciencia, pero porque me lo dice la palabra, no, porque si no, no. Dice algo más, pero con amor. ¿Cuál amor? El que Cristo nos dio a nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Con el mismo amor que Cristo nos ha amado, nos ha soportado, ha tenido paciencia. ¿Lo ha amado el Señor? Amén. ¿Lo ha soportado el Señor? Amén. ¿Ha tenido paciencia el Señor de usted? Amén. Con ese mismo amor, entonces, el Señor nos lleva a que nos tratemos los unos por los otros. Es que, pastor, es que es muy difícil, pero por eso hemos pedido anteriormente. ¿Qué le pedimos al Señor? Señor, fortalécenos en nuestro hombre interior. ¿Para qué? Para poder soportar esto. Le pedimos, fortaléceme mi hombre interior para soportar a mi hermano, a mi hermana.
Es para esto, mis hermanos amados. Para esto que necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Amén? ¿Lo ha pedido así o no? ¿O no lo ha pedido? Ahora va a tener que empezar a pedirlo más. Y uno puede decir, pero es que no sé si se va a poder. Si se puede, porque también estudiamos en el verso 20 que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Ya con esto voy terminando para poder cenar con eso. Quiero leerles un par de versículos con respecto a este amor del Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Es importante hacerlo el amor? Por supuesto que sí. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 10. Proverbios, capítulo 10, el verso 12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así lo explicó Jesús, el Maestro, en Mateo 5. Así lo enseñó el Maestro. En Mateo 5, voy a leer desde el 38. Desde el 38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar a cargo por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que quieras tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así nos enseña el Señor. Y Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Quise terminar con este. Voy a leerlo desde el 14. Quiero que vayan. Romanos 12. Romanos 12. Voy a leer desde el verso 14. ¿Lo tiene? Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a poder andar conforme a la vocación con la que fuimos llamados. Fuimos llamados por Cristo, mis hermanos, para ser siervos de Él, para ser gobernados por Él y para ser dirigidos por Él. Necesitamos ser fortalecidos por Él.
¿Para qué? Para que habite Cristo en nuestras vidas. Porque al habitar Cristo en nuestras vidas, las características de Cristo van a ser reflejadas para el mundo. En toda humildad. Porque no somos humildes, mis hermanos. No somos humildes. Tenemos una muy alta estima de nosotros mismos. Y esto hay que ser sincero. Tenemos una muy alta estima de nosotros mismos. No somos humildes. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que nos ayude a ser mansos, mis hermanos amados. Porque no somos mansos, somos débiles, mis hermanos amados. Reaccionamos como chispitas rápidamente. Y no pensamos, mis hermanos amados, no pensamos en Cristo cuando reaccionamos. No pensamos que Él está en medio de nosotros cuando reaccionamos. No pensamos en los demás hermanos, no pensamos en los demás, no pensamos que nosotros somos una carta abierta del Evangelio del Señor. Y cuando obramos mal, cuando obramos de esta manera, inmediatamente los ojos están puestos sobre nosotros. No somos mansos, ni tampoco somos humildes. Pero si le pedimos al Señor que nos fortalezca en nuestro hombre interior, Él va a habitar en nosotros. Y al habitar en nosotros, las características de Él van a comenzar a fluir. Porque Él es manso, porque Él es humilde. No soportamos, mis hermanos, no sostenemos a nadie. Porque cuando se nos viene muy pesada la carga de Él, no, lo desechamos, no, ya. Lo terminamos botando, mis hermanos. Porque no somos capaces de soportar a nadie. Y a todos, y esto es responsabilidad de todos, no solamente del pastor. Porque el texto dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Y aquí hay alguien que usted necesita que lo soporten y usted necesita soportar a alguien. Yo sé que aparte de mi señora que me soporta, hay alguien más aquí que tiene que soportarme. Pero sí también hay alguien aquí que me cuesta soportar aquí. Y usted aquí hay alguien que le cuesta soportar. Por eso dice los unos por los otros. Usted tiene a alguien que dice, me cuesta soportar. ¿Eh? No lo mire, no lo mire. Yo soporto, tú soportas, nosotros nos soportamos. Nosotros nos sostenemos. Eso es soportar, nosotros nos sostenemos. Con paciencia, mis hermanos. Y esto una vez más es otro dardo más para aquellos que piensan que no es necesario congregarse. ¿Cómo aflora o cómo se desarrolla una persona en esta área soportando si no se congrega? ¿O cómo hay? No, oye, no voy a la iglesia porque no soporto a los hermanos. No se desarrolla. Si nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que crecer. ¿De qué manera crecemos? Así. ¿Cómo yo puedo soportar a alguien si no voy a la iglesia? ¿Cómo prefiero yo que no me quedo en la casa porque no soporto al hermano o a la hermana? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a entender la necesidad de congregarnos, mis hermanos. ¿Amén? Y además dice, con paciencia. No tenemos paciencia. No estamos dispuestos a darle de nuestro tiempo. No estamos dispuestos a sufrir. No estamos dispuestos a tolerar que alguien nos ofenda, que alguien nos provoque algo. No estamos dispuestos, mis hermanos, a soportar con paciencia adversidades. Una vez escuchaba algo que decía, no sé si lo leí, decía, mientras más conozco a las personas, más amo a mi perro. Entonces, yo decía, wow. Porque el mandato bíblico es soportar los unos por los otros. Así que si usted piensa eso, sáquelo inmediatamente de sus suites.
Porque no puede ser, no vaya a pensar, ay, pastor, ¿no quiere los animalitos? No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que nosotros debemos soportarnos nosotros. Sean como sean los hermanos. Así es el mandato. Es que es difícil, es que sí se puede. Porque Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos. Y esto lo hacemos en amor. Le invito a ponerse en pie. Voy a invitar a mi hermana Irene y a mi hermana Lucy que pasen acá adelante. Antes de orar, quiero recordarles que estas características están en nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y si queremos que Él habite en nosotros, en nuestros corazones, si lo queremos realmente, mis hermanos amados, estas características van a empezar a aflorar.